Luis Miguel Castilla se encuentra con nosotros, exministro de Economía, y con él vamos a conversar obviamente de cifras y números. Señor Luis Miguel, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carlos. Gracias por tenerme acá. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Vamos cerrando el 2023 y tengo aquí lo que ha manifestado el presidente, el señor Julio Velarde, el presidente del BCR. Él, bueno, ha tenido un discurso, un mensaje un poco diplomático. Dice que no ha sido un buen año para el PBI, ¿no? Él lo resume de esta manera. El 2023 no ha sido un buen año, pero ¿lo podemos decir de manera tan simple? En realidad, ¿qué ha traído el 2023? A ver, creo que muy diplomático, Julio Velarde ha sido un pésimo año, sacando la pandemia, ha sido uno de los peores años que hemos tenido en los últimos 30 años, en los cuales la economía no ha crecido, probablemente tengamos una contracción cuando se reporte el crecimiento del PBI para el año, una contracción que puede ser de 0,5%. Y lo más grave, Carlos, es que lo que ocurre es un empobrecimiento de los peruanos, por falta de creación de empleo adecuado, subempleo, y eso básicamente por una serie de fenómenos naturales, pero principalmente por la inefectividad del gobierno y por el hecho de tener autoridades que le están dando la espalda a los peruanos. Escuchaba atentamente, y ahora que estoy en Trujillo lo he evidenciado con mis propios ojos, este desgobierno que tiene nuestro país se refleja desde el Congreso de la República hasta el tipo de autoridades que tenemos en los gobiernos provinciales, locales, y eso va a hacer que la economía no crezca. Eso que estamos teniendo un cierto respiro. La última estimación es que el niño vendría más suave de lo anticipado, lo cual es positivo, pero todavía hay muchísima incertidumbre y creo que lo más complicado para recuperar la confianza tiene que ver en el plano político. El plano político, esta implosión de las instituciones es lo que más nos perjudica, y coincido con tu apreciación que hay mucha penumbra, pese a tener algunos buenos indicios de una reducción de la inflación, y el hecho de que eso va a traer una reducción de las tasas de interés, va a abaratar el crédito y eso va a ayudar. Pero que eso sea suficiente, tengo mis dudas. Ahora, como bien dice usted, la crisis política que persiste, y lo peor es que se profundiza, ojo, se profundiza. El viernes el Congreso va a votar por el tema de la Junta Nacional de Justicia. La decisión parece que está cantada, los votos aparentemente los tienen, veremos qué ocurre, pero eso genera estabilidad. O sea, de acá al viernes se supone que debemos estar dinamizando la economía por la fiesta de fin de año, pero la crisis política hace que el empresario siga con esta desconfianza, no invierta, y si no invierte no genera productividad, y si no genera productividad no genera empleo, y como bien dice usted, esto propicia la pobreza. O sea, la crisis política es lo peor que le puede pasar actualmente a la economía de nuestro país. No, de acuerdo, y hemos estado acostumbrados a vivir con esta constante crisis política, pero creo que hay por lo menos 2 o 3 elementos distintos en esta oportunidad. En el plano del Ejecutivo, lo que vemos es un Congreso absolutamente timorato, pero un Ejecutivo absolutamente timorato, que no quiere tomar ninguna decisión que le vaya a ocasionar alguna pérdida o algún conflicto social o pisar un callo, y está totalmente sometido al Congreso de la República. Lo segundo es que la falta de tener liderazgo y de un norte hace que se paralicen muchas acciones, y hay una brecha importante y significativa entre lo que anuncian los ministros, la presidenta, y lo que efectivamente ocurre. Y esto se ve con una cantidad de inversiones que están entrampadas y dan un mal ejemplo a las autoridades locales, que muchas veces están extorsionando a actividad privada y no les dan licencia, no les dan permisos, y hay muchos proyectos paralizados. Y a nivel del Congreso de la República, como comentabas, yo no identifico ninguna sola reforma que ellos hayan discutido o siquiera implementado que mejore el futuro económico del país o el bienestar ciudadano. Han sido una serie de contrarreformas en materia educativa, han sido los intereses de grupos de informales, de ilegales. Es un mercado persa, francamente, el Congreso de la República, y lo único que están discutiendo ahora, más allá de los temas institucionales que mencionabas, es un 7º retiro
de las AFPs, cuando estamos también con una reforma, se supone, pendiente de discusión, que reforma todo el sistema previsional, que es un tema profundo y que muchos países le están dando el peso que tiene por las implicancias hacia las generaciones futuras y a la sostenibilidad, digamos, financiera del país. Y eso no se está discutiendo y, mientras tanto, vemos que la clase empresarial está pues mirando esto, paralizando muchas decisiones, y lo que a mí más me preocupa de toda esta situación, Carlos, es que el consumidor es el que está afectado. El más afectado de todos es la persona de a pie, que ve pues que no tiene ingresos suficientes, que las oportunidades le son esquivas, y va a ser el primer año en muchísimo tiempo, quitando la pandemia, que el crecimiento del consumo privado va a ser negativo. Ese ha sido usualmente el factor de mayor resiliencia de la economía, pero tanto la inversión como el consumo privado caen y obviamente la economía cae. Y cuidado con esto, porque este empobrecimiento de la ciudadanía, este empobrecimiento de los peruanos, es un caldo de cultivo para situaciones extremas. O sea, el peruano no tiene empleo o tiene un empleo informal en donde pues, es sometido a muchas humillaciones, ¿no? En el aspecto laboral, y el descontento va creciendo. Pero esto también abre otras puertas muchísimo más oscuras, ojo. Por supuesto, porque mucha gente tiene poco que perder. Y lamentablemente lo que se ha visto, no solamente estos últimos años, sino yo diría los últimos 6 o 7 años, es que muchas partes del país están dejados a su suerte. No hay una presencia efectiva estatal. Vemos que se ha deteriorado la infraestructura. Hay colegios que se pueden caer, que están en condiciones muy precarias, establecimientos de salud que no tienen la capacidad mínima de atención, y eso que hemos pasado por una pandemia espantosa, y vemos un deterioro de todo el aparato estatal, y obviamente lo que ocurre es que en esta situación la informalidad es lo que está incrementando, y peor aún, la ilegalidad. Esta región ha sido testiga de lo que ocurrió cuando el crimen organizado se alía con la minería ilegal y tenemos los lamentables sucesos de Patás. Y eso debe llamar a una profunda reflexión, que más allá de militarizar la zona y declarar estado de emergencia, hay un problema real de falta de efectividad y de presencia del Estado en todo el país. Y es como tú bien dices, el caldo de cultivo para movimientos extremistas, para quienes vienen y prometen pues, soluciones mágicas, y podemos nuevamente estar en una situación que se reditúe otro Pedro Castillo, pero Pedro Castillo con mayor efectividad y mayor astucia para hacer el mal al país, o algún populista de ultraderecha también, porque ambos lados yo creo que son malos, y esto con una, digamos, falta de internalizar la urgencia de parte de las personas que hoy día nos dirigen, sea en el Ejecutivo, sea en el Congreso. El sistema que administra justicia y que persigue el delito está también en crisis profunda, la corrupción sigue campante en el país, y las autoridades locales, que tienen la mayor parte del presupuesto de inversión pública en el país, o tienen obras paralizadas o tienen el desmanejo, como estamos viendo lamentablemente en la ciudad de Trujillo. Y hablábamos un poco sobre estas perspectivas económicas con las cuales estamos cerrando el 2023. Y hablábamos pues también de los gobiernos subnacionales. El gobierno, lo único que ha hecho ha sido transferir fondos. No, ya hemos transferido ya a los gobiernos locales, plata como cancha a los gobiernos locales, a los gobiernos, municipios y regiones. Pero así no es, pues. Porque ahora vemos el nivel de gasto de la libertad llega al 50% sí, raspando, y el municipio de Trujillo llega al 20%. Así que no es la manera. No, es lamentable lo que ocurre, Carlos, y peor aún, como si la plata fuese, digamos, una oferta de recursos ad infinitum, y hay que recordarnos que si es que la economía no crece, se reduce la disponibilidad de recursos presupuestales, y obviamente la población se queda pues, sin servicios de calidad. Entonces yo creo que hay un profundo problema de desconexión de las autoridades con respecto a la problemática de la ciudadanía. Ahora, yo creo que para proyectar el año 24, lo que tenemos es que sí va a haber una recuperación económica por dos motivos. El niño
que se está debilitando afortunadamente, va a acabar en algún momento del año entrante. Entonces, todo este fenómeno climatológico que nos ha acompañado este año se acaba. Eso es positivo. Y lo segundo, que creo que es la noticia más importante en el plano económico, es que la inflación, luego de estar muy elevada por los últimos 2 años, finalmente va a converger al nivel del rango meta del Banco Central, que es en torno a 3%. Y eso le va a dar un alivio enorme al consumidor peruano, y esa reducción de costos se va a sentir, y especialmente la reducción en la tasa de interés va a abaratar el financiamiento. Entonces, para el año entrante se prevé una recuperación menor de la que prevé el gobierno, más o menos en torno a 2% de crecimiento, pero eso, vamos, que tiene riesgos. ¿Cuál es el riesgo? Que la desconfianza continúe y que la inversión privada se paralice. Se ha hablado mucho de un proyecto que es emblemático en la región de La Libertad, que es el proyecto Chavimochic, que ha pasado de todo y supuestamente es un proyecto destrabado. Vamos a ver, ellos han avanzado con el proceso gobierno a gobierno. Hay 2 gobiernos que están interesados y creo que el gobierno holandés y canadiense, si no me equivoco, pero han dicho que si eso no ocurre, se le mete a la obra pública, lo cual creo que hay que reflexionar, ir de una asociación público-privada, donde se compartían riesgos, a que un proyecto de esa envergadura lo asuma el Estado, con todos los problemas que tiene el Estado, de obras paralizadas, de falta de transparencia, de falta de diligencia, de temor de firmar. Yo no sé si sea la mejor alternativa, pero es un proyecto que, si se da, creo que eso va a mejorar la economía de esta región y que tiene un potencial enorme agroindustrial. Entonces yo creo que ese es un tema central. Y lo otro que ojalá ocurra es que todo el rosario de medidas que el MEF ha aprobado efectivamente comience a tener un impacto positivo, porque hasta la fecha no hemos visto mucho. Y de hecho últimamente el ministro de Economía se ha estado peleando y ha estado muy irritable con algunas críticas del Consejo Fiscal y de otros. Entonces es importante que haya mayor efectividad, menos discursos, menos etiquetas de programas y más acción efectiva, porque las palabras se las lleva el viento. Entonces tenemos la oportunidad de recuperarnos el 24, en tanto tengamos un poquito más de estabilidad, no mucho, un poco más de estabilidad y políticas razonables, cosa que parece sencillo, pero a lo mejor para algunos es mucho pedir. Pero en torno al Consejo Fiscal, el déficit fiscal, ¿en realidad está en riesgo? Mire, yo creo que lo que está en riesgo es la reputación y la credibilidad del manejo fiscal, y esto finalmente recae en proyecciones sobreoptimistas que el MEF ha realizado, pese a las advertencias de muchos analistas y del propio Consejo Fiscal, cuya labor es de fiscalizar, de dar opiniones no vinculantes a la política y a las proyecciones que hace el MEF. La reacción del ministro me parece que es totalmente desproporcionada. Ha dicho que esto es un tema político, que esto es un tema, no acepta las críticas y que todo es Alicia en el País de las Maravillas, lo cual no es el caso. El tema no es que nos pasemos un poquito del déficit fiscal de la meta, que es 2,4% del PBI. La cuestión es que no se da cuenta que llevar a cabo proyecciones que no sean verosímiles, por un lado, optar por medidas un tanto insólitas como pedir un préstamo adelantado de las utilidades del Banco de la Nación que se reparten al año entrante para pintar mejor la foto, como una especie de maquillaje contable, como de hecho el Consejo Fiscal lo ha advertido. Eso le quita efectividad y le quita, le resta el foco a otros problemas que ciertamente la población demanda. Un último dato que creo que es elocuente, Carlos, es que hubo una encuesta reciente que evalúa la percepción respecto hacia el Plan Unidos, esas 25 planteamientos finales que hace el Ejecutivo van a funcionar, y el 60% de los peruanos piensa que no va a ser efectivo. Entonces hay un problema de falta de credibilidad y falta de efectividad, y si eso se logra cambiar, yo creo que tendríamos un año mucho mejor el 24 que este muy mal 23. Efectivamente, sin embargo vienen perspectivas económicas positivas. No todo es malo, pero va a depender obviamente de cómo se maneje todo, ¿no? Y entra ahí las políticas de Estado y también la sociedad civil, en fin. Y justamente para eso ha venido a Trujillo,
Para eso justamente ha venido a Trujillo, para dar esas buenas noticias, noticias de esperanza, de que sí podemos salir de la crisis. Este lanzamiento de rumbo energético, mañana se lanza a nivel nacional desde Trujillo. Así es, y gracias por la pregunta. Estoy nuevamente acá en Trujillo, vamos a hacer el lanzamiento, una iniciativa muy importante en la semana donde ha concluido la COP28 en Dubái, que es el cónclave más importante que trata de luchar contra el cambio climático. Todos estos fenómenos naturales que vemos se han exacerbado justamente porque el cambio climático sigue avanzando y la recurrencia de desastres nos afecta, ciertamente. Entonces, lo que planteamos en esta iniciativa, que es un observatorio de datos, un espacio de opinión, conjuntamente con otros expertos internacionales y nacionales, es decir, tenemos que transitar hacia una economía baja en carbono, pero de manera inteligente, donde ponderemos el objetivo ambiental de la sostenibilidad con el objetivo de la competitividad y el acceso de una energía limpia y a la par que sea segura. Y no irnos ni por uno ni por otro, sino un balance de estos tres objetivos que debe perseguir una política pública inteligente para transitar hacia una economía baja en carbono. El Perú tiene muchísima oportunidad porque es un país minero y a futuro va a haber una electromovilidad que va a demandar mucho cobre que tenemos y la demanda de cobre se puede duplicar en los próximos años y eso puede impulsar el desarrollo de nuestra economía. Entonces, tenemos oportunidades, hay temas que discutir, hay temas que mitigar y se requiere información y se requiere llenar espacios de propuestas y de programas más que estar, digamos, encerrados en un debate estéril. Entonces, mañana a las 10 de la mañana, en alianza con la Cámara de Comercio de la Libertad, hacemos el lanzamiento oficial de este programa, esta iniciativa Rumbo Energético, que va a ser un repositorio de información y creemos que son ese tipo de iniciativas que hay que impulsar para aprovechar las oportunidades y convertir los desafíos globales en mayor oportunidad para un país que es bendecido por recursos naturales, del gas natural, de los recursos energéticos renovables, sí. Y esto puede efectivamente permitirnos pensar con optimismo al futuro. Correcto. Ahora, el Perú, ¿cómo marcha en esto? Mañana es el punto de partida en esta transición energética, o sea, o hemos de alguna manera avanzado en algo. Mire, lo que pasa es que hay mucha fijación que los problemas del Perú tienen que ver con que tenemos una matriz energética sucia y eso es falso. La matriz energética peruana es más o menos un 50% es hidroelectricidad y un 40% es energía que se deriva de la termoelectricidad del gas natural que tenemos. Y el saldo son energías renovables no convencionales como la eólica, la solar. El tema es que eso no es lo que más resulta en emisiones en el país. Tenemos dos grandes problemas, uno que tiene que ver con la deforestación, que está campante en el país, y con un mal uso del suelo, y una agricultura que depreda muchas veces, y esa es la principal fuente de emisiones del país y no contribuye obviamente a la lucha contra el cambio climático. El objetivo es bastante ambicioso. El mundo se ha propuesto que para el año 2035 se tiene que reducir las emisiones en un 60%. Eso es muy, muy ambicioso, pero acá tenemos que poner el foco en lo que hay que trabajar, pero también en los temas de energía. Tenemos que, es una oportunidad para nuestro país, tenemos gas natural, permite ser el combustible de transición, tenemos oportunidades también en las renovables y tenemos que volcar la atención en política pública consistente para ordenar el transporte público, por ejemplo, porque es una fuente muy grande de contaminación del país en el ordenamiento de las ciudades, porque eso es lo que deja una huella de carbono muy, muy grande, como lo he visto hoy día en Trujillo, de llegar al aeropuerto, al centro de la ciudad, y uno ve el caos, y eso tiene un impacto en la calidad de vida y en el ambiente. Entonces yo creo que son ese tipo de temas que hay que abordar, y estamos dispuestos a contribuir el conocimiento de quienes saben este tema y dotar de información a la población para que sepa y exija
programas coherentes y serios a sus gobernantes. Efectivamente, y esto se verá mañana. Mañana empieza esta discusión, este lanzamiento de rumbo energético en las instalaciones de la Cámara de Comercio. Así es, ¿verdad? la siguiente va a ser en Cusco en marzo, pero queremos empezar acá en la linda ciudad de Trujillo. El norte tiene un potencial enorme y es muy grato, y más bien extiendo la invitación, es gratuito, se pueden buscar en la página web de la Cámara de Comercio de la Libertad. 10 de la mañana a 12 van a haber expositores, temas muy interesantes y discutir el futuro. Creo que eso es central, y tratar de que las noticias negativas no llenen todos los espacios. Tenemos oportunidades, pero también tenemos desafíos que encarar, y eso es con información fidedigna y con discusión de ideas y no de diatribas como nuestros políticos nos tienen acostumbrados. Señor Castilla, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros. Encantado, Y sin duda, Carlos. mañana estamos allí en la Cámara de Comercio en este lanzamiento de rumbo energético en Trujillo para el país.